buenas noches, mis hermanos. Qué alegría, qué gozo poder volver a reunirnos al estar en la presencia del Señor, juntos, ¿no es cierto? Unánimes, en un solo deseo, en un solo sentir. Y qué tiempo hermoso para darle gracias, para bendecir al Señor, para agradecer todo lo que Él nos entrega día a día. Quiero invitarles para que, primero que todo, ¿no es cierto?, podamos presentarnos delante del Señor, podamos despojarnos de los afanes, de las preocupaciones, de todas aquellas cosas que nos impiden concentrarnos en la presencia del Señor. Es tiempo de darle alabanza, de darle adoración, de reconocer su grandeza, reconocer lo grande que Él es para con cada uno de nosotros. Así que les invito a inclinar su rostro y a conversar con nuestro Padre. Bendito Señor, nos presentamos delante de ti. Aquí estamos una vez más por tu gracia, por tu amor, por la bella oportunidad que nos concede, Señor, de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, por este privilegio, por este honor, que hombres y mujeres llenos de faltas, llenos de imperfecciones, podamos acercarnos al Dios grande, al Señor del universo, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que es el Dios altísimo, que sobre Él no hay nadie, sobre Él no hay ninguna autoridad. Él es la autoridad máxima. Y ante ti, Señor, nos postramos, nos inclinamos, derramamos nuestro corazón, Señor, nos quebrantamos, nos humillamos delante del Dios grande y poderoso, grande y fuerte, pero también lleno de amor, lleno de ternura, lleno de misericordia y lleno de bondad para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque usted tiene compasión de todo aquel que viene a ti. Tú tienes amor, tú tienes gracia, tienes perdón. Solo en ti encontramos lo que todo ser humano necesita: la paz, la seguridad, que la paz, Señor, viene de ti. Es un regalo maravilloso. Te damos gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras. Todo aquello, perdónanos, Señor, porque aún estamos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa que muchas veces, Señor, nos gana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser vencedores. Has puesto tu precioso Espíritu en nosotros, que Él nos da fuerza, que vino para ayudarnos, que vino para quedarse en nosotros, para hacernos victoriosos, para hacernos vencedores sobre toda tentación, sobre toda oposición, Señor. Solo tú nos ayudas. Pedimos, Señor, que desde este minuto podamos solamente pensar en ti, adorarte a ti, entregarte a ti, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, sobre todo nuestra atención esté puesta en ti. Queremos cantar, queremos alabar, queremos orar, queremos glorificarte. Y también, Señor, venimos, Señor, hambrientos, expectantes acerca de tu palabra. Deseamos, Señor, que tú nos hables, que podamos estar atentos para oír tu preciosa palabra, el consejo, el ánimo, la consolación, la exhortación. Gracias, Señor, porque solo tú eres bueno. Permítenos, Señor, así, con todas nuestras imperfecciones, cantar a tu nombre, adorarte como a ti te gusta en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este honor, este privilegio de cantar al Dios grande y poderoso. Te lo agradecemos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito entonces, mis hermanos, a que le cantemos al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas.
preciosa alabanza, ¿no es cierto?, donde reconocemos que Él es el único poderoso que nos puede ayudar. Y mucho más que eso. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14. Me parece que el jueves pasado también les hablé acerca de una porción un poquito más arriba. Ya, donde el apóstol Juan nos habla, ¿no es cierto?, del regalo del Espíritu Santo en nosotros. Pero también, ¿verdad? Vamos a leer del 23 al 31. Juan, capítulo 14, del versículo 23 al 31. Dice así: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. 27. Les dejo un regalo. Mi paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Qué precioso regalo nos ha dejado nuestro Señor. Dejó su Espíritu Santo, y qué maravilloso como lo nombran acá, ¿verdad? Él dice que es el abogado defensor. Qué precioso que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el abogado que está enseñándonos, ayudándonos, intercediendo delante del Padre por nosotros. Pero aún en el 27 dice que Él nos deja un regalo que nadie nos puede dar, y que es la paz. Y que cuántas personas quisieran tener paz. Pueden tener dinero, pueden tener riqueza, pueden tener sabiduría humana, conocimiento, pueden tener muchos títulos, pero ¿qué es lo que ellos anhelan hoy en día? Es tener paz. ¿Y qué dijo el Señor? Yo se los regalo. Él dice: les dejo mi paz en la mente y en el corazón. Y cuán necesaria es que la paz de Dios esté en nuestra mente. Porque cuánto, ¿no es cierto?, la mente rápida, la mente, ¿no es cierto?, divaga, la mente inventa cosas que llevan solamente a sufrir al ser humano. Pero qué diferente es cuando la mente está en paz y está el corazón en paz. Es un regalo, dice el Señor, que nadie les puede dar. Nadie les puede dar la paz que yo les doy. Nadie les puede dar en el mundo. Así que dice: no se angustien ni tengan miedo. Nosotros sentimos miedo, nosotros sentimos angustia frente a diferentes situaciones. Pero recuerde que el Señor dice: no temas, no te angusties, porque yo te he dado de mi paz. Recuerden que les dije: me voy, pero volveré a vosotros. Pero más adelante, ¿no es cierto?, el Señor Jesús les promete que nunca los iba a dejar, que iba a estar con sus discípulos, y a través de ellos es una promesa a nosotros, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Y esa debe ser nuestra fe, nuestra seguridad de disfrutar de esto que no tiene precio, que no se puede comprar, pero que el Señor nos regala. Así que, inspirados en esta palabra, yo quiero que oremos y que entremos a adorar a nuestro Dios. Soberano Señor, cuán maravilloso eres. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes lo que el hombre iba a necesitar.
Tú sabes, Señor, que los discípulos en esta situación estaban tristes. Los discípulos estaban, Señor, quizás no entendían mucho, pero hoy podemos entender la magnitud de tu regalo, de dejarles el Espíritu Santo, de dejarles el defensor, el abogado, que estaría con ellos para cuidarlos, para defenderlos, para protegerlos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros entendimientos, abre nuestras mentes para comprender la magnitud de lo que tú nos has dado. Este precioso Espíritu Santo que habita en nosotros, que fue invitado a entrar en nuestras vidas para santificarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Pero más aún, tú has enviado otro regalo, que es la paz. Oh, Señor, qué difícil, qué triste, qué angustiante es cuando perdimos la paz, cuando no tenemos esa paz que tú nos has dado. Pero qué precioso es poder ir a ti, qué precioso es poder correr a tus promesas, correr a tus plantas, Señor, y recuperar esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad de estar aferrados a ti, de estar abrazados a ti en todas circunstancias, Señor, porque solo tú nos das la tranquilidad, solo tú nos das la fuerza, solo tú nos das las herramientas, la capacidad para ser vencedores. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Permítenos adorarte, Señor. Permítenos cantar a ti con gratitud, inspirado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendito Señor. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, llena
dado vida, nos has dado de tu paz. Gracias por salvar nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú tienes todo el poder para librarnos de todo lo que nos pueda pasar, de todo lo que nos pueda ocurrir en esta tierra. Mi Dios, te buscamos, mi Dios, te adoramos y te bendecimos solo a ti. Recibe nuestra alabanza. Recibe, Padre, con agrado nuestra adoración. Bueno es tu Señor, precioso. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus promesas, porque has prometido, Señor, estar con nosotros en todo momento. Gracias porque podemos fijar nuestros ojos en ti, porque podemos correr a ti, no importa las circunstancias, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por ser incondicional con nosotros, por amarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos unir nuestras voces en alabanzas, en adoración. Como también ahora pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra. Dice tu palabra que mejor que los sacrificios, que los holocaustos, es mejor prestar atención. Y que podamos estar atentos, Señor, al consejo de tu palabra, porque es ella la que nos fortalece, es ella la que nos da respuesta, es ella la que nos guía, la que nos dirige en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti, por tu palabra. Bendecimos, Señor, a nuestro hermano Dan, que él va a traer, Señor, la palabra. Deseamos que tú lo uses y que nosotros podamos estar atentos para aprovechar este tiempo, Señor, del consejo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que tengan una tarde bendecida. Los saludo en el amor del Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder traer la palabra del Señor. Espero que podamos estar atentos a ella como lo pedía la pastora en la oración. Podamos estar atentos a la palabra del Señor. Y todos, sin excepción, en algún momento pasamos por tiempos complicados, por tiempos difíciles. Quizás usted en este momento está pasando por un momento difícil, está en un momento donde duda de ciertas cosas, donde su fe
quizás está siendo probada, quizás donde su fe está tambaleando, y es ahí donde usted con mayor razón debe confiar en el Señor. Es ahí donde usted con mayor deseo debe buscar en su palabra una respuesta, en oración buscar al Señor. Quizás enfrentamos una pérdida de trabajo, que es algo muy duro y muy común en estos días, sobre todo con este tema de este virus. O también quizás una rotura en una relación amorosa, que son siempre dolorosas. O quizás una familia distanciada. Eso es una de las cosas más terribles, tener familia, tener personas que podrían apoyarse mutuamente, pero lamentablemente están distanciadas. Y también, ¿por qué no decirlo?, problemas económicos. Una situación que a todos nos puede afectar y que realmente nos hace preguntarnos, si servimos a un Dios vivo, si servimos al Dios de la riqueza, ¿por qué estoy pasando por esto? Todo eso sumado a un cansancio acumulado que vamos teniendo a través de los años, donde cada uno intenta alcanzar sus propias metas. Usted tiene sus propias metas, yo tengo mis propias metas personales, pero ¿qué pasa cuando no las logramos alcanzar? ¿Qué pasa cuando yo tengo una meta de hacer tal cosa, pero no lo logro? Y esa lucha nos va cansando. Parece que nunca va a llegar el día en que nos gocemos en la bendición que estamos esperando. Y sabe, hermano, en la palabra de Dios, el Señor nos muestra la manera en que Él actúa en sus hijos, que quizás es distinta a la manera en que usted y yo piensa que debería ser. Por eso muchos corremos a alcanzar ciertos objetivos, no digo que sean malos, pero muchas veces nos enfocamos en otras cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe lo que quiere Dios es hacernos crecer, madurar, quiere que crezcamos en su reino y que seamos en eso bendecidos. Lo vemos muy patente, muy fuerte en los evangelios, donde el mismo Señor Jesucristo, el mismo Mesías, Él enseña a sus discípulos, Él guía y anima a los hombres y mujeres como nosotros. Los discípulos, las mujeres que eran cercanas a Jesús, no eran personas, podríamos decir, talentosas o especiales. Eran personas comunes y corrientes como usted y yo, solo que tuvieron la gracia de poder conocer al Señor. Y hermano, usted sabe, nosotros somos un país costero, donde la pesca artesanal es algo común. Es un trabajo duro. No se trata, hermano, de sentarse a la orilla de un lago o del mar para relajarse en esos famosos días de pesca. Que usted está viendo una película y el padre le dice al hijo, vamos a un día de pesca. Y es para pasar un rato, es un momento de diversión. Pero la pesca artesanal o la pesca de estos hombres era dura, era un trabajo duro. Eran largas horas de perseguir la presa. Ellos tenían que tejer las redes, tenían que limpiar la cubierta y al final del día tomar esos pescados que habían tomado del mar y llevarlos al mercado para que les dieran su dinero. Sea un día soleado, sea un día nublado, sea un día cálido o frío, ese trabajo era duro. Y hermano, y en ese lugar había un hombre llamado Pedro. Pedro estaba ahí, exhausto, estaba estresado y ansioso, quizás como usted o como yo. Y fue en ese entonces en el momento en que Jesús lo encontró a él. Porque dice que Jesús llegó a esa ribera, a esa orilla. Y ahí encontró a Pedro. Fue Jesús quien lo encontró, no fue que Pedro lo estaba buscando. Pedro estaba en sus quehaceres. Y por lo mismo estaba estresado, estaba cansado. Y ahí es donde aparece Jesús. Y quisiera llevarlo a este pasaje en Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Lucas 5, 1 al 4. Amén.
Lucas 5, 1 al 4 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Jesús estaba comenzando su ministerio, y él ya se estaba haciendo popular, la gente lo estaba siguiendo. Dice el versículo 1, Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús predicaba y la gente quería oírlo, pero para que Jesús no tuviera problemas, él utilizó la acústica del lugar en su favor, ya que él se subió a una barca y con el mar a sus espaldas y con la gente hacia adelante, que es lo que provocó una amplificación en su voz para que todos pudieran oírlo. Y Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Había muchas barcas y justamente la barca en la cual se subió Jesús era la barca de Simón Pedro. Algunos historiadores dicen que Pedro no solamente tenía una barca, sino que era dueño de muchas barcas y que tenía gente, trabajadores a su disposición. Ahora, desde el punto de vista de Pedro, él estaba en un día de trabajo normal, en una jornada de trabajo común y corriente, cuando aparece Jesús. Imaginemos por un momento que usted y yo somos Pedro. ¿Qué turno nos hubiese tocado ese día? El día anterior nos hubiese tocado turno de noche. Quizás no a muchos les gusta trabajar de noche. Es un trabajo duro. Imagínense, Pedro había trabajado turno de noche, toda la noche. No atraparon nada, no pescaron nada durante toda la noche. Imagínense que ustedes son Pedro y están pensando en la tensión económica, financiera, de sostener un hogar, de sostener una casa, de llegar a la casa, al hogar, con un sustento, y además de tener que pagarle a los trabajadores que hicieron el trabajo toda la noche. Imagínense que ya están sacando cuentas negativas. Hoy fue un día malo. Hoy día fue un día donde no recibimos nada. Usted está frustrado. Está quizás mirando al cielo buscando alguna solución. Solo quiere irse a casa, comer y meterse a la cama, para que la otra noche quizás haya algo que pescar. Imagínese usted siendo Pedro, sus piernas están cansadas, sus piernas están pesadas y sus ojos irritados por pasar toda la noche tratando de estar alertas por si se encuentra algo. Y usted lo único que se le viene a la mente es que qué noche tan inútil, no ha servido para nada todo este esfuerzo. ¿Ha pasado días así, hermano? Donde ha trabajado, donde ha trasnochado o ha estado muy tenso y al final todo eso no sirvió para nada. Es realmente una pérdida de tiempo. Y miren lo que dice el versículo 3 de Lucas 5. Lucas 5:3 dice: y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué Jesús le rogó a Pedro? Le dijo: por favor, te pido. Porque imagínense un hombre demacrado, cansado, pedirle ese favor. Y Jesús llamó a Pedro, un Pedro que estaba cansado y desgastado. Usted cuando ve a una persona que ha trabajado todo el día, toda la noche, lo ideal es no molestarlo, lo ideal es no pedirle favores. Pero Jesús le pidió un favor a ese hombre, que quizás estaba con hambre, quizás estaba ya
con un deseo de... Lo único que quería era irse a su casa. Pero la palabra nos dice que Pedro, aún así, a pesar de eso, cedió a la petición de Jesús, porque después de todo, era un gran maestro el que estaba pidiéndoselo. Imaginemos esa escena. Hay mucha gente alrededor de Jesús y Jesús frente a todo le dice, Pedro, por favor, lleva la barca un poco más adentro. Quizás se sintió presionado por la multitud, pero él lo hizo. Quizás reacio. Entonces, en esta forma, imaginándonos, colocándonos en los pies de Pedro, diciendo, bueno, Jesús me está pidiendo esto, vuelves a la barca, a esa barca donde estuviste toda la noche. Es como si llegaras del trabajo y alguien te dijera, volvamos al trabajo. A nadie le gustaría eso. Pero Jesús le dice, sube a la barca donde estuviste toda la noche y vamos. Lo único que esperas es que Jesús termine de predicar. Solo una hora más para poder terminar ese día. ¿Ves a Jesús terminar de dirigirse a la multitud? Cuando Él te mira y te dice, zarpa hacia lo hondo y tira las redes. Uno podría decir, ¿en serio? ¿Jesús me está diciendo esto? Y miren lo que dice el versículo 4 y el 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Acaso Jesús no sabía todo el esfuerzo que habían hecho esos hombres? ¿Acaso Jesús no sabía que ellos habían estado toda la noche y no habían tenido ningún resultado? La respuesta es, sí lo sabía. No es cuando uno no sabe o ignora lo que ha pasado a la otra persona y le pide un favor ignorándolo. Cuando usted está enfermo, está postrado, a usted no le gustaría que lo estén molestando y diciendo, vamos para allá, vamos para acá, por favor, ayúdame. Pero, en ese sentido, Jesús sí sabía lo que estaba pasando. Pedro y todos esos trabajadores, esos pescadores. En ese momento exacto, hermanos, es donde Pedro recibe lo que todos necesitamos. Lo que todo cristiano necesita, que es la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, una palabra conocida. Segunda de Corintios 12:9. Dice, Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos en tiempos de debilidad? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestros momentos difíciles? Es la gracia de Dios. Yo, hermano, usted y yo, si hubiésemos sido Pedro, hubiésemos contestado mal, quizás. Hubiésemos dicho, Señor Jesús, quizás me estás pidiendo mucho. Yo mejor me voy, no voy a quedar. Juan, ¿por qué no le haces lo que quiere Jesús? Yo me voy. Quédate tú a cargo. ¿Hizo eso Jesús? No. Perdón, Pedro. ¿Hizo eso Pedro? No, Pedro siguió. Le hizo caso a lo que Jesús le dijo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos usted y yo? Es la gracia de Dios. Y como Dios le dio la gracia a Pedro, Pedro respondió de una manera que a nosotros nos enseña, porque él obedeció. Quizás ninguno de nosotros le dijeron, te estás burlando de mí, yo trabajé toda la noche, soy un pescador experto y no se puede. Aquí no hay peces, o por lo menos no van a haber en un buen tiempo. Pero él dijo, como recibió la gracia de Dios, él dijo, pero como tú lo dices, Señor, en tu palabra voy a echar la red.
El versículo 6 de Lucas 5, 6, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es ahí donde aparece uno de los más grandes milagros que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. ¿Y sabe, hermano? Porque Dios es Dios. Es el dueño de toda la tierra, de todo el universo, es el creador. Y Él nos conoce. Sí, Señor. Y toda la naturaleza, los animales, están bajo su dominio. Entonces, ellos están para cumplir las órdenes del mismo Dios que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor sabe en el momento en que estaba Pedro. El Señor sabe en el momento en que está usted en este momento. El Señor lo conoce. Independiente que usted haya orado o no, buscado al Señor o no, el Señor sabe el momento en que usted está y Él lo ama y quiere sacarlo adelante, quiere que usted sea bendecido por Él. Y Dios sabe dónde estamos en este momento de nuestras vidas. Quizás usted está en un buen momento o en un momento bajo, el Señor lo sabe. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y hermanos, sea que usted le esté yendo mal en todos lados, todo lo que hace le sale mal, eso no es impedimento para que el Señor simplemente diga una palabra y todo se torne en bendición. Y el Señor nos ama y Él nos invita a estar en su reino. El Señor Jesús le dijo: esta cantidad de peces no es nada en comparación a lo que yo te voy a ofrecer en el reino de Dios. A veces nosotros anhelamos un trabajo bien remunerado, anhelamos una casa, anhelamos vehículos, anhelamos viajar, tantas cosas. Pero muchas veces el Señor impide que llegue eso a nuestra vida para que le busquemos a Él, para que escuchemos lo que Él nos quiere decir, porque esas cosas, cuando uno conoce a Jesús, pasan a un segundo plano, no son importantes. Jesús trató con Pedro al igual que trata con nosotros. ¿Qué es lo que trató el Señor Jesús con Pedro? Su fe en Él. El Señor trata con nosotros nuestra confianza en Dios. ¿En quién confiamos? En nuestro esfuerzo. Si yo ahorro, empiezo a sacar cálculos, de aquí a tantos años voy a poder comprar esto. Está bien, pero no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos confiar en lo que Dios nos quiere dar y nos ha prometido su bendición. Y hermanos, Él nos conoce perfectamente porque nos creó y nos ama. Es el creador de todo el universo. Y eso es lo que tenemos que entender. Debemos confiar en el Señor porque Él nos ama. Y hermano, esta palabra, en esta enseñanza aquí de esta pesca milagrosa, que es la primera pesca milagrosa, nos demuestra en forma personal que el Señor tiene todo bajo su control. Hermano, esta pandemia no encontró al Señor Jesús desprevenido o a Dios desprevenido. Él todo lo sabe. Él sabe la verdad de todas las cosas. El Señor sabe los tiempos de la humanidad. El Señor a usted y a mí nos colocó en este año, en esta década, para que nosotros, nuestra generación, le sirva. Nuestra generación busque a Dios. Y hermano, usted debe tener un encuentro personal con Jesús, tal como lo hizo Jesús con Pedro. Porque en ese momento era un encuentro de Jesús con ese hombre. Y en ese momento todo se revolucionó en Pedro. Y él en ese momento se dio cuenta que Dios tiene todo bajo su control. Mire lo que dice el Salmo 24. Salmo 24, 1 al 6. Un salmo muy citado por nuestro pastor. Salmo 24, 1 al 6. Salmo 24, 1 al 6 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan,
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios es el creador de todas las cosas. El Señor creó el cuerpo humano, el Señor creó la naturaleza, el universo, todo se mueve porque Él lo dispuso así en su inteligencia, en su sabiduría. El Señor es el Dios todopoderoso. Los peces estaban a la orden de Jesús y no podemos negar que quizás fue Él quien no permitió que ellos pescaran en toda la noche. Y hermanos, el Señor no tiene ningún problema en hacer un milagro a nuestro favor. Piense usted en un problema que tiene ahora y vea que Dios puede deshacerlo o solucionarlo en un minuto, en un segundo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios está tratando con nosotros. O puede ser que lo haga y seguirá tratando con nosotros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Simplemente decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, como lo dijo ese hombre, que necesitaba creer, que necesitaba para que hubiera un milagro. Y hermano, Jesús le demostró a Pedro y a todos los que estaban allí, porque este es un milagro masivo, es un milagro de gente observando. Dios le demostró a todos los que estaban allí quién era Él, que era Dios mismo, el Hijo de Dios. Él estaba ahí. Dios ahí se reveló a Pedro y a todos los que estaban ahí de una forma personal, porque quizás la multitud no escuchó el diálogo, simplemente vieron que conversaron, la barca se metió un poco más hondo y comenzaron a tomar todos los peces. Volvamos a Lucas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Lucas 5, 8 y 9 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro finalmente se terminó de convencer acerca de quién era ese rabí. Quizá habían dudas en él, porque no era la primera vez que él había conocido a Jesús en ese momento. No quedó más que perplejo, no solo por lo que hizo Jesús. ¿Sabe lo que tenía Pedro? ¿Por qué se humilló? ¿Por qué quedó tan asustado o impresionado Pedro? Pedro se sintió perplejo por darse cuenta del pecado que lo avergonzaba frente al Santo de Dios. Si uno se da cuenta que aquí está, por ejemplo, o frente a uno llega Jesús, obviamente lo primero va a ser impresionarnos por su presencia, pero el segundo impacto va a ser: qué sucio estoy. No soy digno de que Él me hable o de que Él me mire. Como así lo hicieron tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de las Escrituras, donde Dios se les reveló. ¿Y qué es lo que hacían esos hombres? Se postraban y decían: Señor, soy un hombre pecador, no tengo derecho a ni siquiera mirarte. Y ahí es donde aparece en Pedro temor y reverencia. Algo que aparece en los Evangelios y en el Antiguo Testamento, que debemos tener reverencia, respeto y temor a Dios. No es cualquier cosa, es algo realmente que tiene peso, es la gloria de Dios. Y hermano, aquí el Señor finalmente le está haciendo un llamado a Pedro, un llamado a obedecer su palabra. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Versículos 8 y 9. 2 de Timoteo 1, 8 y 9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no nos llamó cualquier persona, nos llamaron desde antes de la fundación del mundo. Y no te dé vergüenza que yo esté preso, sino que predica con mayor ahínco porque Él nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, que nos fue dado por Cristo Jesús. Jesús nos llama a todos los cristianos, a todos los creyentes. Jesús en ese momento llamó a Pedro. Mire lo que dice el versículo, volvamos a Lucas 5, versículos 10 y 11, ahí viene el llamamiento. Versículos 10 y 11 dice, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús marca para siempre la vida de Pedro, porque le hace un llamado. Y a usted, hermano, cuando Dios llega a su vida, le deja un llamado y le dice, ya no vas a hacer lo que hacías antes, sino que ahora yo te llamo a esto. Yo te llamo a un llamamiento eterno, a un propósito eterno que tengo para ti. Un llamado a un ministerio dentro del reino de Dios. ¿Y usted sabe cuál es? Si no lo sabe, debería buscar más del Señor para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quizás no se lo puedo decir, yo no puedo decir, ya, para usted es este llamado, para usted es otro, para usted yo no puedo comenzar a llamar a todas las personas. Cada uno debe encontrar y tener un encuentro personal y decirle, Jesús, ¿para qué me has llamado? Quiero hacer tu voluntad. Ahora es distinto que Jesús le haya dicho y usted no lo haya hecho. Porque aquí vemos que Jesús llama a Pedro y Pedro dice que después, junto a sus compañeros, dejándolo todo, le siguieron. Y hermano, es bonito darse cuenta que acá no solo Pedro fue impactado, sino también Jacobo y Juan. Jacobo también se traduce en otras Biblias como Santiago. Y si bien el diálogo es solo con Pedro, ellos, de la misma manera que Pedro, tomaron la decisión de seguir a Jesús. En el versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No le siguió, sino le siguieron. Está hablando de Pedro, Juan y Jacobo. Y hermano, ¿sabe qué nos enseña esto? Que Dios puede impactar nuestra vida y usarnos para que otras personas que sean cercanas a nosotros queden igual de impactados en el reino de Dios. Puede ser que Dios impacte la vida de un padre de familia y debido a eso venga toda su familia al reino de Dios. Puede ser que el Señor impacte a un hijo o a la esposa y debido a eso los demás sean llevados al reino de Dios. Como también Dios puede revelarse poderosamente a un hermano en Cristo, a un familiar suyo o a un amigo. Y el hecho de ver a esa persona cambiada, hay gente que dice, yo creo porque un familiar mío era terrible y ahora cambió, y ahora creo porque si pudo cambiarlo o cambiarla, es porque realmente Dios existe. ¿Se da cuenta del impacto del poder de Dios? Dios nos puede impactar a todos de la misma manera. Y hermano, como conclusión, quisiera dejarles estos puntos de que Dios no está buscando, hermanos, a los talentosos, a los fuertes, porque hermano, ¿sabe qué? Pedro era un pescador experto y eso no le sirvió para nada para poder pescar esa noche. Usted y yo, hermano, podemos llevar años de experiencia en lo que hacemos, pero si Dios tiene un propósito distinto, no lo vamos a poder lograr. Entonces, no es un asunto de que Dios elige a los mejores, a los talentosos, no. El Señor desea tener en su reino a personas que le crean de corazón y le sean obedientes, y eso tiene que ver con la fidelidad. ¿Cómo somos fieles a Dios? Siendo obedientes a su palabra. Y finalmente, hermanos, aunque parezca que lo que nos está pasando no tiene sentido, porque parece que si tengo a Dios, si Dios me bendice, me debería ir bien y me está yendo mal, aunque parezca que lo que pasa no tiene sentido, usted
debe recordar que el Señor a usted lo conoce, sabe lo que está pasando. El Señor tiene el control de todas las cosas. A Él nunca se le ha quitado potestad en el universo. Y sabe, hermano, Él lo llamó a su reino, a un ministerio. ¿Y sabe lo que nos sostiene? Su gracia. Y demos gracias al Señor porque Él nos tiene un propósito. Y si usted le está viendo bien o le está yendo mal, es porque en su propósito eterno está establecido así. Y esto es algo momentáneo, es un padecimiento momentáneo. No va a durar para siempre. Así que, hermano, les invito a que confíen en el Señor, independientemente de la situación que se encuentre. Busque siempre revelación de Dios y que cada día podamos crecer más en el Señor. Les quiero invitar, hermanos, a que pueda orar y dirigirnos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos porque nos has bendecido con tu palabra. Gracias por ese maravilloso encuentro donde tú, Señor Jesús, viste cómo es aquellos hombres, quizás ignorándote a ti, trataron de pescar toda esa noche y no pudieron lograr nada. Pero es ahí donde apareciste, Dios, y les diste una palabra distinta, una palabra especial. Y así estamos muchas veces nosotros, enfocados en nuestros quehaceres, diciendo ya no tenemos excavatoria, ya no tenemos solución, ya quiero que esto termine. Y qué impresionante era de que tú, Jesús, les estabas enseñando a la multitud, pero pareciera que ellos estuvieran aparte de todo eso, de tu predicación. Y es porque no estaban enfocados en ti. Pero tú impactaste sus vidas. Y muchas veces vamos a necesitar eso, Dios. Revélate a nuestras vidas, muéstranos tu poder, tu gracia, porque es tu gracia lo único que nos puede sostener. Gracias porque te revelaste a este hombre, Pedro, y le mostraste tu gloria. Y no solamente él pudo verla, sino también aquellos pescadores que también se unieron a ser parte de tus discípulos, y luego tus apóstoles que posteriormente murieron por tu causa. Mi Dios, ayúdanos a tomar, mi Dios, decisiones de acuerdo a tu voluntad, a buscar cuál es tu propósito para con nosotros y que sigamos creciendo. No importa en el momento histórico en que nos encontremos, en medio de una pandemia, en dificultades o en problemas políticos internos, eso realmente no es nada en comparación a todo el poder que tú tienes, Dios. Confiamos en ti, confiamos en tu gracia, en que tú nos amas, nos conoces. Sabes lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en estos momentos. Gracias, Dios. Y ayúdanos a crecer, ayúdanos, Dios, a confiar en ti en estos momentos difíciles. Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia para que se mantenga firme. Levanta a los que están débiles, Dios, y ayúdanos, Dios, a nosotros como iglesia también a unirnos unos a otros y también a animarnos, como dice así tu palabra. Dios, te pedimos tu bendición sobre lo que se ha expuesto en esta noche, que tenga fruto en la vida de tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos anima, que nos alienta, que nos invita a seguir confiando en el Señor. Y qué maravilloso es saber que Él nos conoce, que Él sabe lo que vivimos cada uno. Quiero invitarles para que también tengamos un tiempo para nuestra ofrenda. Vamos a agradecerle al Señor porque Él nos da. De lo que Él nos da, nosotros podemos ofrendar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que también
diferente de las alabanzas, te adoramos, Señor, y te bendecimos con nuestras ofrendas. Con lo que tú has puesto en nuestra mano, nosotros podemos traer ante tu altar con agradecimiento, con alegría, porque así te gusta. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, y qué maravilloso es ser amado por ti. Te doy gracias por los ofrendadores, las ofrendadoras, aquellos que con gozo, con alegría, con agradecimiento podemos traer, Señor, nuestras ofrendas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos al Señor y ofrendamos.
se merece, la alabanza y el honor, nuestro Dios. Agradecemos al Señor por este tiempo, esta bendición que nos ha dado. Y yo deseo que cada uno de nuestros hermanos sea fortalecido. El Señor nos ha dado una palabra de ánimo, de fortaleza, de volvernos a Él. Quizás hay familias, hay hermanos que estén pasando por momentos difíciles, pero qué maravilloso es como el Señor se ocupa de nosotros, de darnos una palabra. Así que yo deseo que volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos nuestra mirada, lo miremos solo a Él, porque cuando lo miramos a Él todo desaparece, todos los problemas, las dificultades, y nos maravillamos en su presencia. Les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro, pidamos su bendición al Señor, pero también vamos a orar por nuestros hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, porque sabemos de tu poder, conocemos de tu grandeza, conocemos de tu gracia. Tu palabra, Señor, nos enseña de tu compasión, de tu amor, y que siempre estás pendiente de nosotros, Señor, que somos importantes para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, a dar más, Señor. La palabra, Señor, Pedro seguramente estaba cansado, pero accedió a tus deseos. Oh Señor, siempre vamos a ser bendecidos cuando obedecemos, cuando nos rendimos a ti, cuando es más importante tu voluntad de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros sintamos. Yo deseo que cada una de las familias de nuestra congregación, cada uno de nuestros hermanos sean fortalecidos, sean animados, sean fortalecidos a través de esta promesa, de esta palabra bendita, Señor. Por eso debemos de estar atentos, por eso debemos de estudiar tu palabra, porque solo en ella encontramos la fuerza. Solo tú, Señor, nos puedes prometer y cumplir. Y así lo hemos visto, Señor. Nuestros ojos han visto tu gloria. Nuestra vida, Señor, ha sido fortalecida, animada, has dado nueva fuerza, alcanzado, Señor. Yo te pido para que tú des fuerza, des gracia, des sabiduría a los que están pasando por momentos difíciles, aquellos que tienen, Señor, miedo, aquellos que tienen temor. Oh, Señor, cuántas promesas hay para eso, Señor. Tu palabra está llena de promesas. Hoy día también, Señor, tu palabra nos hablaba acerca de eso, que tú te ocupas de todas nuestras necesidades. Pedimos que seamos fortalecidos, animados, que tu gracia toque las vidas, toque los corazones y podamos darte a ti todo honor, toda gloria y toda alabanza. Estamos seguros, estamos en las mejores manos. Te damos gracias, Señor, por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que el domingo a las 11 de la mañana hay una reunión preciosa, un tiempo para los niños, ¿no es cierto?, buscadores de tesoro, como también estaremos con mi esposo en el templo desde las 10:30 aproximadamente hasta las 13 de la tarde para orar y para recibir, ¿verdad?, las bendiciones, los alimentos no perecibles, las ofrendas y los diezmos. Deseo, hermano, que usted sea ricamente bendecido, y lo somos porque tenemos a un Dios maravilloso. Ricas bendiciones para todos ustedes y nos vemos hasta una próxima oportunidad.